Hola, ¿quieres llevarte nuestro curso de trading sobre criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DeFi y acceso totalmente gratuito a todos nuestros webinars con grabación de los mismos? Pues nada más fácil. Entras, te registras tu nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, abres una cuenta, depositas 250 euros en uno de los brokers CFDs más importantes de Europa y empiezas a trabajar con los principales activos, con criptomonedas, con Apple, con Tesla, con Amazon, con divisas, ¿vale? Así de sencillo, ¿vale? Criptomonedas, divisas, materias primas, todo a tu alrededor, oro, plata. Así que lo tienes todo, acceso sencillo, fácil, desde todo tipo de plataformas, registro, verificación, lógicamente, depósito de 250 euros y empezar a trabajar. Y a partir de ese momento, nuestro curso de trading sobre criptomonedas totalmente gratuito. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Seguramente en este nuevo modelo, los que más claro lo tienen son la gente menos insospechada. Y nos ha encantado este artículo del vicepresidente del Boca Juniors. Dice, ¿por qué son tan valiosos el Bitcoin y los NFT? Cuando estamos pendientes de, por ejemplo, pues el BIS o los grandes dueños de empresas o los expertos mundiales y los que hablan mucho en los medios, llega un vicepresidente de un club de fútbol, por cierto, bastante importante, el club de fútbol a nivel mundial, no solamente a nivel de Argentina, y nos da una lección económica para muchos tiempo. Pues lo tiene bastante claro. Dice, las nuevas generaciones entienden que los bienes intangibles pueden ser únicos. Bastante interesante, ¿vale? Y los NFTs pueden concebir o pueden cambiar la forma de concebir los derechos de autor. Fantástico. Dice, hay un montón de gente que ha entendido que el Bitcoin es una reserva de valor que sustituye o puede llegar a sustituir a lo que siempre ha representado el oro. Joder. Esto podría decirlo un vicepresidente de la Reserva Federal o un economista jefe de una banca de inversión, y lo dice el vicepresidente del Club Boca Juniors. Madre mía, qué tío más grande. ¿Vale? Esto lo que hizo es, durante unas declaraciones a un programa de la radio, ¿vale? Dice, el oro no deja de ser una narrativa. Fijaos, el mundo son conversaciones, son historias. Y lo tiene súper claro. Dice, hay un montón de metales preciosos que cumplen el mismo requisito, pero el oro tiene compradores y cuando el número de compradores aumenta, el precio sube, y cuando el número de compradores baja, el precio baja. Y no hay nada único en especial en el oro, salvo que todos queremos esa historia y la compramos. Luego, el mundo son conversaciones, los negocios son conversaciones, nos creemos la historia del oro, aunque cada vez hay menos gente que se lo cree. Dice, y en este punto también es lo que pasa con las cripto, ¿vale? Dice, en este diálogo, dice, también se fluyó al tema de los tokens no fungibles, los NFT. ¿Estamos ante una burbuja o una verdadera forma de generar valor? Dice, es necesario cambiar la mentalidad porque estos elementos digitales se les da valor. Primero hay que entender cómo cambian los valores para las generaciones. Claro, lógicamente para las generaciones viejas el oro tiene valor y para las generaciones nuevas el oro no lo tiene tanto. Y cómo están cambiando ciertas cosas. Podemos no estar de acuerdo, pero lo vamos a tener que entender. Dice, su hija no logra entender por el motivo por el que él adquiere un CD de música. Ella no entiende por qué compra algo tan limitado que está en una caja que ocupa un lugar. Para ella un CD no tiene valor y para mí sí. Para mi hija, escuchar la música tiene un valor, un archivo que no puede tener en la mano, y hasta hace 10 años era MP3 y hoy ni siquiera saben el tipo de archivo que es. Pero no importa. Tiene un valor para ella. Dice, antes le dábamos valor a bienes tangibles que podíamos tocar y ver. Los oros, las estampillas, los sellos, las obras de arte. Y ahora se da valor cada vez más a bienes intangibles que no podemos tocar. ¿Tiene lógica el precio a los que pueden llegar los NFTs?
Dice, en algún momento fueron las estampillas. Vos comprabas una estampilla que tenía un valor fijo de $0,40 y con el tiempo se convertía en 1000. De alguna forma le estábamos dando valor a algo que no tiene una lógica detrás. La no fungibilidad de los NFTs, el hecho de no ser intercambiables entre sí, es lo que hace que a los coleccionistas les dé un valor. Dice, no hay dos NFTs iguales. Tu carta de un CryptoKitty es única, como lo es una obra digital o cualquier otro bien intangible que entre dentro de esta definición. Fijaos cómo le da este valor, ¿vale? Habla del bien tangible para él y del bien intangible para su hija, las diferentes generaciones. Habla del bien digital. Dice, hay una generación que entiende que las cosas digitales pueden ser únicas. Dice, el siguiente tema fue el del uso del NFT para certificar los derechos de autor o de propiedad sobre un bien intangible. Fantástico. Dice, es indudable que hay una generación que ha aceptado esta convención de que las cosas digitales pueden ser únicas y aunque puedan replicarse, y hay que entender eso, ¿vale? Porque está pasando con la música y con los derechos de autor y con un montón de cosas más. O sea, bienes únicos, aunque puedan ser replicables, pero esa réplica no es única. O sea, no tiene el checksum, no tiene la marca. Hay una tecnología que puede decirle a todo el mundo que lo que vos tenés es extrañamente único, que no es interoperable, que no se puede usar en cualquier otro lado, que es indivisible, indestructible, que es propiedad absoluta y que su originalidad es tremendamente verificable. Con las viejas fotos que se están pasando a formato digital, se necesitaba decir quién es el dueño de esto, de qué forma lo hacemos. Pues ahora lo hacemos con un NFT. Dice, tras varios minutos dedicados a los tokens, Bitcoin volvió a hacerse presente. Si ya estamos admitiendo que existe una moneda que no tiene una casa de la moneda y que no es de ningún país, indudablemente nuestra mente se está expandiendo a otras cosas. Es impresionante este tío. Me gustaría a mí que este hombre fuera el ministro de Economía de mi país, o al menos que fuera el de Economía. Dice, sobre la validez legal que un NFT puede tener para certificar los derechos de autor. De alguna forma, algunas cosas empiezan a perder valor. Tal vez los derechos de autor. Es necesario cambiar porque hay distintas formas de entender los derechos. Algunas agencias de copyright comprendieron la realidad que se avecina y decidieron incorporar los NFTs a su modelo de negocio. Por ejemplo, la Sociedad Italiana de Autores y Editores, que emitió 4 millones de tokens para certificar los derechos de autor de sus miembros. Este es el comienzo y no sabemos dónde terminará. Lo que sí sabemos es que veremos una resolución muy rápida. No va a ser la próxima generación la que lo va a decidir, sino la gente que está ahora. Fijaos, esta persona lo tiene súper claro. La historia que hay detrás nos convence. Las generaciones ven valor en distintos bienes. Él ve valor en un CD, en un coleccionable físico, y su hija ve valor en otra cosa distinta. O sea, realmente nos llama muchísimo la atención. Y creo que nos tiene que hacer reflexión en partida doble. Lo que es la historia que hay detrás del Bitcoin, del oro y de los NFTs. Hay una historia, nos la creemos, vamos adelante. El cambio generacional, ¿vale? Y sobre todo el que los que lo están entendiendo el nuevo modelo claramente son distintos de los antiguos. Fijaos, un presidente de un club de fútbol que puede tener un montón de bienes intangibles asociados a sus jugadores de fútbol. Él lo sabe, ¿vale? Si pudiéramos monetizar bien con un NFT a Messi, ¿cuánto valdría? ¿Cuántos miles de millones de dólares? O a Mbappé, o a Neymar, o a Cristiano Ronaldo, o a muchos jugadores. Ellos lo tienen claro. Nosotros lo tenemos claro, pues seguramente cuanto más se tarde en tenerlo claro, peor para uno. Un abrazo y hasta siempre.